Si pueden ver la presentación. No, doctor. No, doctor, aún no. No, aún no, doctor. Quiero ver qué pasa. Hoy sí, doctor. Sí, ahora sí. Vaya. ¿Cuántos hay en la reunión, doctor? 6, 5. 7, 5. Vaya, un montón de compañeros que no se están incorporando a las clases. Vea, después van a tener problemas en los laboratorios y en el examen. Siento que solo las clases no las pueden entender solo oyéndolas y viéndolas. O sea, después, vea, siempre hay un poquito de explicación que deben de poner. Hoy vamos a ver 3 temas, vea. Así que vamos a correr un poquito, no son muy largos, este no es muy largo. Vea, ya la vez pasada la doctora nos adelantó con lo de la medicación entre citas. Vea, así que hoy solamente vamos a ver soluciones quelantes y un poco lo de econometría, presellado y sellado. Y luego vamos a hablar un poco también de los cementos de sellado. Vea. Los objetivos de esta clase es definir los medicamentos utilizados para dejar dentro de los conductos, desarrollar la técnica para dejar los medicamentos dentro de los conductos y valorar la medicación dentro de los conductos. Vea. Vamos a empezar hablando un poco de lo de irrigación, hablamos la vez pasada también, y vamos a recordar un poco. El hipoclorito de sodio solo proporciona una mínima eliminación de la dentina de los conductos radiculares. Si se recuerdan, hablamos la vez pasada que es el hipoclorito de sodio el irrigante ideal con el que contamos hasta este momento. Vea, por más que hemos tratado de ocupar otras sustancias como la clorhexidina, como el agua oxigenada, vea, y otras soluciones más, ninguna ha logrado conseguir los efectos que el hipoclorito da. Vea, también quedamos claros que entre más puro el hipoclorito, vea, era mejor. Vea, como vemos aquí, incluso el hipoclorito con todas sus ventajas no logra eliminar toda la dentina de los conductos radiculares, y no en sí la dentina, sino que los restos que van quedando del trabajo biomecánico. Vea, todos los detritos que van resultando de la instrumentación. Dice, se recomienda también el uso simultáneo de soluciones desmineralizantes para eliminar el barrillo dentinario post-instrumentación y por lo tanto mejorar la limpieza de los túbulos dentinarios y los conductos laterales. Vea, hablábamos que hay una formación de barrillo dentinario que muchas veces taponea los conductos y no deja que entre bien el cemento sellador, o que a veces permite que se encapsulen o queden atrapadas ahí algunas bacterias y que después nos pueden perjudicar a la larga. Vea. Recordemos que el conducto radicular, los conductos radiculares son un área donde nosotros no podemos tener control de nada, puesto que no vemos. Vea, o sea, no podemos ver cómo son los conductos, solo tenemos la idea que nos dan las radiografías, y ahora con el uso del microscopio también podemos ver algunas veces ver un poco más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos, pero igual no es que vamos a ver todo, ¿verdad? Con todo lo que tenemos dentro de los conductos. Así que no nos queda otra más que confiar en que lo que estamos haciendo es lo adecuado. ¿Verdad? Aquí vemos cómo estos son los túbulos dentinarios. Esta es una pared del conducto. ¿Verdad? Y así es como se ve
el barrillo dentinario, y si ustedes ven va taponeando algunas entradas de estos conductos. Aquí también, por ejemplo, este se ve un poquito más grande, que sería este. Ya no es solo un túbulo dentinario, sino que puede ser un conducto accesorio o un conducto lateral. Vean, que todavía se desprende del conducto principal. Entonces muchas veces se taponean estos conductos y ya no podemos, o sea, adentro pueden quedar bacterias o quedamos o queda eh, o no logramos hacer que entren los cementos selladores. Algunos de ellos son el MTDA, que se conoce como biopore de Dentsply. Vean, este es una mezcla de tetraciclina, ácido y detergente. La doxiciclina, vean, es el antibiótico, el ácido cítrico es el ácido y el detergente de superficie activo, que es el TUI N80. El ácido cítrico del MTDA elimina eficazmente el barrido dentinario. Vean, estos son algunos de los que nosotros podemos ocupar. De ahí tenemos el ácido etilendiaminotetraacético o conocido como EDTA. Este crea un complejo de calcio estable con el barrido dentinario, vea, con esos excedentes de dentina o de restos de dentina que están ahí. Él se une a él se une a sus moléculas y forman un complejo de calcio estable, dice. Y a lo largo de la capa de las paredes del conducto, y con estos detritos y los depósitos cálcicos a lo largo de las paredes del conducto. O sea, él se une con todo eso, ayuda a prevenir el bloqueo apical y contribuir a la desinfección al mejorar la difusión de las soluciones a través de la eliminación de la capa de barrido. O sea, yo no los puedo ver aquí, pero me dicen que solo una persona tiene la cámara encendida. Así que por favor, vayan encendiéndola. Pues sí, les decía que el ETA se mezcla con el barrido dentinario, forma estos complejos cálcicos y hacen más fácil su eliminación de las paredes del conducto. Ya no se adhiere tanto a la pared del conducto, sino que se adhiere al ETA y es más fácil eliminarlo. Esta es la forma en que encontramos el ETA. Vea, nosotros lo ocupamos en endodoncia en una concentración de 17%. Casi no se ve aquí la concentración, pero sí lo tenemos que ocupar en una concentración de 17% para poder lograr hacer que se una con esos, con el con el barrillo dentinario y poderlo eliminar. Se ocupa igual que el hipoclorito de sodio como irrigación. Vea. Mecanismo de acción. El efecto de los quelantes depende de la cantidad de sustancia activa disponible cuando continúa el proceso de desmineralización, hasta que las moléculas del quelante han formado los complejos de calcio. Vean. O sea, como les decía, él entra a unirse con estas moléculas. Las moléculas del quelante se unen a la molécula de sustancia activa disponible en el proceso de la desmineralización y forman así los complejos de calcio que hacen más fácil su retiro del conducto. Tiene un efecto bacteriano. Al comparar la inhibición del crecimiento bacteriano se demostró que es más fuerte que el ácido cítrico, pero también es más débil que el hipoclorito de sodio.
al 2.5% y concentraciones mayores, y al de la clorhexidina al 0.2%. Vea, o sea, sí tiene un leve efecto antibacteriano, perdón, pero es más débil que el del hipoclorito de sodio y la clorhexidina. No es, su función principal no es el de la eliminación de las bacterias, sino más bien la función, como decía, de quelante. Consejo, dice. El uso de soluciones lubricantes que contienen ETA se debe limitar a la primera fase de la instrumentación manual durante la preparación del conducto radicular en la técnica step-back. Vean, hay unas soluciones que, que contienen ETA y que muchas veces aquí por lo menos hay un montón de, más que todo de los estudiantes que ya tienen un par de años en la universidad, que están en clínicas todavía, acostumbran a siempre pedir quelante y hacer su trabajo biomecánico con ayuda del quelante, pero no es recomendado esto. Solo se recomienda a veces pedir estas soluciones, como el Endopreps es uno de ellos. Vea que lo que va a hacer es ayudarnos a que lubrique y que logremos deslizar un poco más las climas que no puedan penetrar en los conductos muy estrechos. Pero sí no se recomienda estar haciendo la instrumentación con el ETA siempre. Conductos radiculares, aberturas tubulares y entradas de conductos laterales y demás zonas del istmo limpios y libres de barrido dentinario, junto con un volumen suficiente de hipoclorito de sodio, proporciona una alta eficacia desinfectante, ya que le permite una penetración a mayor profundidad en las capas de dentina. O sea, también lo podemos ocupar para limpiar toda la preparación que hemos hecho con la apertura, vea, con la preparación de los conductos radiculares, todo eso, y limpiar el piso pulpar, todo lo podemos hacer con el ETA, vea. Pero debemos saber que también lo tenemos que eliminar de ahí. Vea. Va, ahora, eso es más o menos para que conozcan el ETA, su función es esa, el quelante, vea, es eliminar la capa de barrido dentinario y que podamos penetrar en los conductos. Vamos a adelantar un poco a la clase. Esto era lo que nos compartía la doctora, es un poco la clase de ella. Y vamos a seguir con la de TCR, econometría, presellado y sellado. El objetivo de esta clase es definir el método para realizar el sellado de un conducto y desarrollar el método idóneo para realizar el sellado. El éxito de tratamiento de los conductos radiculares se basa en principios que incluyen: 1, el diagnóstico y la planificación del tratamiento. O sea, nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico de lo que le está pasando al paciente. Vea, y cómo vamos a realizar paso a paso nuestro tratamiento. Yo les decía ayer a sus compañeros de clínica, o sea, ustedes no pueden venir aquí solo a ver qué sale. Vea, o sea, ustedes no tienen la experiencia suficiente como para irse, vea, de embajadita, como dicen, con sus tratamientos. Ustedes deben de repasar todos los días lo que ustedes van a hacer, planificar bien cada paso que van a dar en la clínica, vea, para que nosotros podamos tener un poco de éxito en nuestros tratamientos. Vea, también tenemos que tener en cuenta el conocimiento de la anatomía y de la morfología. Vea, todo esto que hemos venido hablando estos meses, desde que entramos, desde que comenzamos el ciclo y que comprende la primera área, porque hoy termina la primera área, vea, se trata de eso, de conocer bien la anatomía y la morfología y cómo vamos a trabajar dentro de esos conductos.
Vea, los conceptos tradicionales de debridamiento, lo que yo les hablaba la vez pasada, las técnicas de trabajo biomecánico, que ya en el próximo laboratorio las vamos a empezar a poner en, en práctica. Vea, ya vamos a empezar a hacer el TBM, vea, y que es el debridamiento del conducto, es sacar todo lo malo, vea, que tengan los conductos radiculares y darle forma. Porque como les dije, la anatomía es bien compleja y no siempre es una anatomía fácil de obturar. Vean, muchas veces tenemos que darle forma a los conductos para que los podamos obturar después. La desinfección, vean, el hecho de irrigar bien, de sacar bien, de hacer un buen TBM para poder sacar todo lo que nosotros podamos tener en esos conductos que son focos de infección que en el futuro nos pueden dar problemas. Y la obturación y la restauración coronal, porque también eso, o sea, cuando nosotros vemos un paciente, diagnosticamos que sí tiene un problema de enfermedad pulpar en un órgano dental determinado, ya tenemos que planificar qué técnica vamos a utilizar, ya debido a la enfermedad pulpar que tiene, cómo lo vamos a trabajar, qué técnica de instrumentación vamos a ocupar, qué métodos de desinfección, si lo vamos a dejar medicado, si no, vea si lo podemos sellar en el mismo día, vea el hecho de que lo vamos a tener que sellar y también qué vamos a hacer con ese diente después. Vea, si lo vamos a, si solo le vamos a poner una obturación de resina, si va a ser necesario por el tamaño de la caries una restauración incluso de amalgama podría ser, una incrustación, un pin, una corona, o sea, todo eso es nuestra obligación saber qué va a pasar con ese diente, porque de nada sirve hacer una endodoncia si al mes la pieza va a haber que extraerla porque no se pudo reconstruir. Vean, si va a haber necesidad de hacer un tratamiento periodontal al mismo tiempo que hacemos nuestra terapia de conducto radicular o inmediatamente después, o si es necesario hacer ese tratamiento antes, como un alargamiento de corona. Todo eso debemos de reconocerlo y planificarlo bien para que esa pieza cumpla el objetivo del tratamiento de conducto radicular y que es que permanezca más tiempo en boca funcionando. Factores que influyen en el éxito de la obturación. Vemos aquí ausencia de una lesión periapical pretratamiento. Siempre y cuando haya una lesión, nosotros tenemos que saber que va a ser más difícil que esa pieza logremos salvarla completamente. Entre más grande es el tamaño de la lesión, menos probabilidad de que tengamos éxito. Aunque eso no quiere decir que porque la lesión es muy grande ya no vamos a hacer el tratamiento de conductos. Vea, no, lo único que tenemos que tener en cuenta es que sí quizás se va a tardar un poco más en sanar debido al tamaño de la lesión, porque esto está repleto de bacterias, de exudado, exudado purulento, restos de bacteria, material necrótico, productos de las bacterias, toxinas, endotoxinas, todo eso se encuentra dentro de este aro, aro radiolúcido que vemos en la radiografía. Vea, entonces todo eso influye en el éxito de ese tratamiento. Entonces nosotros, si tenemos una lesión así, nosotros le vamos a explicar al paciente, voy a hacerle el tratamiento de conducto, voy a hacerle la endodoncia, pero esperamos que con el tiempo esta lesión vaya cediendo. Sí ceden, porque ceden un poco, pero el paciente no le tenemos que decir tampoco si se la voy a salvar. O sea, es lo más recomendable, aunque con el tiempo podemos darnos de que
darnos cuenta de que no, pero lo importante es que va a mantener su pieza dental más tiempo en la boca. Obturación de los conductos sin espacios vacíos, vean, observen la homogeneidad de estos sellados, así es como se tienen que ver los sellados, bien radiopacos, vea, sin espacios oscuros en el sellado, que son indicios de que hemos realizado un mal sellado. Obturación a 2 milímetros del ápice, vea, como podemos ver aquí, vea, no se encuentra justo en el ápice, aquí sí. Estas piezas han sido tratadas con instrumental rotatorio. Lo que se ve aquí que se sobresale es un poquito de cemento. Eso sí puede ocurrir, pero lo ideal es que si nosotros estamos trabajando manualmente y con una técnica de condensación manual, nuestras obturaciones deben de quedar a 2 milímetros o a 1 milímetro del ápice. Vea, y una restauración coronal adecuada. Si ustedes ven aquí, vea, se ve uniforme también la obturación final. ¿Ves? No se ve nada desbordante, no se ve nada fisurado, no se ven espacios vacíos. ¿Vea? Por eso les digo, nosotros debemos evaluar también si va a ser posible restaurar adecuadamente la pieza antes de empezarnos a hacer el tratamiento. El proceso de limpieza y conformación determina el grado de desinfección y la obturación del espacio radicular. Vea. La obturación refleja la limpieza y conformación y en ella se evalúan la longitud, la conicidad, la densidad, el nivel a que queda la gutapercha y el sellado coronal. Vaya, vamos a ver aquí, esta es la misma pieza, fíjense. Vea, pero ustedes pueden ver aquí, ni obturaron, aquí solo metieron una puntita de gutapercha que quedó trabada ahí y ya no la... Vea, y aquí si ven quedó súper corta. Vea, aquí se ve que no han trabajado los conductos porque ni se ve la luz del conducto. Aquí sí se observa la luz del conducto. Podemos ver, o sea, esta es una endodoncia súper mal hecha, que no es como nosotros las tenemos que dejar acá. Vea. Se nota que aparte de que lo sellaron mal, seguramente lo sellaron mal porque nunca lo instrumentaron bien. O sea, nunca hicieron bien una primera fase, nunca hicieron bien una segunda fase. Vea, aquí es diferente. Vea, si vemos el sellado llega hasta abajo. Vea, se diferencian dos conductos mesiales de esta pieza. Esta es una pieza inferior. Vea, sí está un poco, quizás un poquito grueso el trabajo biomecánico en esta área, que sería un poco peligroso porque deja delgadas las paredes de la raíz, pero también así lo habían dejado desde un principio. Vea, si se observan, respetaron las curvaturas, vea, no hicieron el conducto recto, que es la transportación de conducto. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que, o sea, procurar hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Vea, porque es la única forma en que nosotros vamos a asegurar de que el trabajo quede bien hecho y que podamos decir que vamos a tener un éxito a largo plazo. Les aseguro que esta pieza quizás ni tenía lesión periapical y se empezaron a formar estas lesiones después de que fue despachado este paciente de la clínica, por el simple hecho de no haber trabajado bien los conductos. La obtención de un sellado hermético es citado con frecuencia como objetivo fundamental del tratamiento de conducto radicular. ¿Qué es hermético? Es sellado contra la entrada o la salida de aire o convertido en impermeable al aire mediante fusión o sellado. Esa es la definición de hermético. Vea, en general, que no deja pasar aire ni deja salir aire. En endodoncia, el sellado se evalúa por la filtración de fluido. Acordemos que en la boca lo que más tenemos es líquidos o fluidos orales, la saliva, líquido crevicular, y en todo caso, desde acá,
pueden haber, desde el ápice podemos encontrar también exudado. Vea que no tiene que salir ni tiene que entrar nada. Vea. Dice, el sellado se evalúa por la filtración de fluido, un parámetro utilizado para aceptar o desechar los materiales y las técnicas de obturación. O sea, eso es lo que se ha ido tomando en cuenta a través del tiempo. Si uno logra conseguir un buen sellado, perdón, un sellado hermético con un material, el material es adecuado para su uso. Si no, no. Aquí tenemos la muestra. Miren, esta es una radiografía de control 3 años después de haber sido realizado el tratamiento. Y esta es una radiografía de control después de 9 años de haber sido realizado el tratamiento. Si ustedes observan bien, o sea, no hay ningún cambio a nivel apical, no hay ningún cambio a nivel coronal en esa pieza. ¿Qué quiere decir eso? Esa pieza puede ser considerada un éxito endodóntico. ¿Vea? Porque a través del paso del tiempo ha logrado cumplir los objetivos del tratamiento de conducto. ¿Vea? Si ustedes fijan, hasta la reabsorción del cemento que quedó extravasado aquí, que como vamos a ver más adelante, no es indicio de que la endodoncia fue un éxito, hasta ese cemento se mantiene ahí. ¿Vea? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que esperar en nuestros tratamientos de conducto. Longitud de la obturación. Una controversia que sigue sin resolverse en endodoncia es el límite apical del tratamiento de conducto radicular y la obturación. Vea lo que hablamos la vez pasada, hasta dónde tiene que llegar, a 1 milímetro del ápice, como nosotros no lo sabemos bien. Vea, tradicionalmente se acepta a 1 milímetro del ápice. En la otra diapositiva vemos que a 2 milímetros del ápice, pero más o menos es una media, entre 2 a 1 milímetro del ápice. Vea, radiográficamente. Cutler dijo que era en la constricción apical, o sea, a 0.5 milímetros del foramen, pero como tampoco podemos muchas veces localizar el foramen apical, vea, nos quedamos con eso. Y dice que el foramen está a 2.5 milímetros del ápice. Entonces esto quiere decir que más o menos, según Cutler, nuestra obturación tendría que quedar a 3 milímetros del ápice. Vean. Otros dicen que la constricción apical está a 6 milímetros del ápice. Otros estudios dicen que la constricción apical está a 0.5 a 1 milímetro. O sea, no hay una... ¿Cómo decirles? No hay una norma específica de hasta dónde vamos a llegar. Como les explicaba la vez pasada también, hoy tenemos los localizadores apicales. Si ustedes lo pueden comprar, chivo, aquí se les enseña a utilizarlo. Y hasta ahorita es lo que tenemos como más exacto para determinar la longitud a la que vamos a trabajar y obturar un conducto radicular. Vean. Esto es para que tengan una idea. Ya lo hemos visto en otras radiografías, pero es una parte bien importante que nosotros no podemos obviar. Este es el foramen apical, este es el ápice del diente o ápice radiográfico. En una radiografía veríamos esto como el ápice radiográfico. Esta es la constricción apical y este es el límite cemento dentina conducto o CDC. Hasta aquí es donde idealmente nosotros tendríamos que dejar hecho nuestro trabajo biomecánico. Pero este es un dibujo que se ve aquí bien grande, que es con fines ilustrativos. En una radiografía nunca vamos a ver esos 3 puntos ni con el mayor aumento que nos podamos imaginar. Entonces, por eso les digo, o sea, no existe una norma específica. Ahorita lo más exacto que tenemos es el localizador apical, pero si no, queda a nuestro juicio. La norma de determinar la preparación a 1 milímetro del ápice radiográfico sigue siendo racional. El punto de terminación apical
La preparación y la obturación tiene carácter empírico, o sea que va a ser nuestra experiencia la que nos va a decir que hemos realizado un buen trabajo. Vean. Va a ser con el paso del tiempo que nosotros vamos a ir, muchas veces hasta hay, no sé, hay endodoncistas que dicen que ellos hasta pueden sentir la constricción apical cuando la lima llega con sus dedos, pero en realidad, o sea, a veces los conductos son tan irregulares que nosotros podemos estar en un área bien estrecha a 10 milímetros del ápice, entonces no, bueno, entonces no es que podamos nosotros decirlo así con certeza. Vean, va a ser nuestra experiencia la que nos va a... Permítanme un retiro, por favor. Perdón. Entonces les decía, o sea, nosotros con una experiencia vamos a ir reconociendo estructuras anatómicas dentro del conducto, vamos a aprender a evaluar bien las radiografías y nos van a ir diciendo más o menos a dónde es que vamos a ir terminando. Y como les digo abajo, dice abajo, el uso de un localizador de ápice, la radiografía y un juicio clínico sensato hacen más lógica esta decisión. Por eso les digo, o sea, un odontólogo les puede ver una radiografía de un endodoncia y le va a decir, ahí quedó bien bonita. Otro va a decir, yo la veo corta. Otro puede decir, para mí tiene espacios muertos. Yo hubiera instrumentado más. O sea, yo lo hubiera dejado más gruesa. Yo lo veo muy delgado, pero, o sea, cada quien va a ir decidiendo de acuerdo a la experiencia cómo va a ir dejando los tratamientos. Nosotros ahorita les vamos a decir, se la veo corta. O se la veo muy delgada, porque nosotros sí tenemos quizá un poquito más de experiencia que ustedes. Lo que nosotros queremos crear en ustedes es un juicio, vea, de lo que dice aquí, el juicio clínico de cómo vamos a ir haciendo las cosas y nosotros valorar que están bien hechas. La necesidad de condensar la gutapercha y el cemento sellador contra la matriz de dentina apical o la restricción del conducto es necesaria para evitar la extrusión de materiales en los tejidos periapicales. O sea, se supone que ni cemento debería de salir de los conductos radiculares, del foramen apical, no debería de salir nada. Vea, mucho menos gutapercha, mucho menos el hipoclorito. Vea. Pero a veces sucede y ahora los cementos han ido, como decirles, evolucionando de manera que ya no son tan dañinos para el periápice. Pero lo ideal es que no salga nada, que todo quede confinado a la anatomía del conducto radicular. La asunción del punto en que se encuentra la constricción apical del conducto se basa en el conocimiento de la anatomía apical por parte del clínico. Por eso les digo, debemos de estudiar bien, debemos de memorizarnos bien cómo es ese ápice radicular y qué es lo que tenemos ahí, con qué nos podemos encontrar. La sensibilidad táctil. Yo siempre les he dicho, endodoncia es una materia o una rama de la odontología en que nosotros aprendemos a tener una locomoción fina bastante desarrollada. Nos mantiene, ¿cómo decirles? Aprendemos a hacer un montón de cosas después de estar haciendo tanta endodoncia. Yo siento que hasta dibujo mejor ahora que antes. Por lo mismo, o sea, nuestro trabajo es bien manual. La interpretación radiográfica, tenemos que leer bien las radiografías, observarlas bien, no dejar de escapar ningún detalle, en una radiografía. Los localizadores de ápice, la hemorragia apical,
Vea, si vemos que un conducto nunca deja de sangrar, no es normal. O sea, un conducto tiene que sangrar 1 o 2 citas o la primera cita nada más. Vea. Y la respuesta del paciente, si el paciente se sigue quejando de dolor, fíjense que el sábado yo no la terminé. No la terminé porque la paciente no me iba a pagar todo de un solo, entonces no la quise terminar. Vea, pero ella llegó porque una doctora le había estado haciendo una endodoncia y la doctora se había enfermado y ella no la había encontrado, que no sé qué. La cosa que desde que yo la anestesié y me dijo, después que la anestesié me dijo, puchi, que este puñón sí me dolió. Con la doctora, otra doctora no me dolía tanto, me dijo. Vaya, chivo, pero seguí trabajando. Le puse el dique, me preguntó que por qué le iba a poner eso. Yo le expliqué que para evitar que cualquier cosa que yo echara en la muelita le saliera a su boca y que lo de su saliva entrara en el conducto de nuevo, en los conductos de nuevo. Y para que ella estuviera más cómoda, le dije eso, aunque muchos tienen la idea de que el dique es incómodo. La cosa es que al final del tratamiento me dijo, mire, tiene razón, con esa cosa de hule sí es más cómodo, porque mi lengua es bien traviesa y ahí no me dejó hacer nada y me pude relajar más. No me dolió, me dijo. Vea. Y la otra doctora cada vez que me veía, y ya llevaba 3 citas con ella, me dolía. Vea. Entonces, ustedes tienen que ir observando todo eso. Si su paciente ya llevan 3 citas y se sigue quejando es porque algo está mal, o su medida, o no han despulpado bien, y cualquier cosa puede estar mal. Vea. Entonces, por eso les digo, ustedes tienen que aprender a saber, reconocer cada paso del endodoncia, en qué momento lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Vea. Preparación para la obturación. Durante el proceso de limpieza y conformación, los materiales orgánicos de la pulpa y los restos inorgánicos de la dentina se acumulan en la pared del conducto. Producen una pared de barrido dentinario irregular y amorfo, que es lo que conocemos como barrido dentinario. El barrido dentinario no es una barrera completa contra las bacterias, pero puede actuar como una barrera fisiológica y disminuir la penetración bacteriana en los túbulos también. Vea, el barrido dentinario puede interferir con la adherencia y la penetración de los selladores en los túbulos dentinarios, los que les decía, vea, no van a entrar bien los cementos en los túbulos, para eso vamos a eliminar el barrido. Los restos orgánicos presentes en el barrido dentinario pueden constituir un sustrato para el crecimiento de las bacterias. Lo que les decía, el barrido no es siempre bueno que quede ahí. Se ha sugerido que esta capa impide el contacto del cemento sellador con la pared del conducto y permite las filtraciones. Después de completar los procedimientos de limpieza y conformación, la eliminación del barrido dentinario se obtiene en general mediante la irrigación del conducto con ácido etilendiaminotetraacético o ELERTA al 17%, lo que les decía, la solución quelante. La solución quelante se encarga de la eliminación de los tejidos inorgánicos, o sea, se termina de llevar todo lo que el hipoclorito no pudo llevarse. Hay varios métodos de obturación. La compactación lateral es el que más ocupamos acá. Es el más común, es el conocido universalmente. Vean. De ahí tenemos la compactación vertical caliente, la técnica de compactación con ola continua, la compactación lateral en caliente, técnica de inyección termoplástica, gutapercha basada en un transportador, compactación termomecánica. Todas estas son métodos de obturar un conducto. Y de hecho hay un grupo de investigación que nos va a hablar de eso, va a investigar de eso. Tal vez tengamos la oportunidad de oír eh, su exposición, ¿vea? Pero tenemos que saber que
existen todos esos métodos de obturación, pero acá vamos a trabajar con la compactación lateral. Ya vamos a ver por qué. Es el método común de compactación que se puede usar en la mayoría de las situaciones. Ya. O sea, es un método que podemos ocupar en cualquier conducto. Perdón. Es un método que proporciona control de la longitud durante la compactación, o sea, nos permite ir viendo hasta dónde estamos metiendo nuestros conductos, si estamos respetando la medida de trabajo. Una desventaja es que no permite rellenar las irregularidades del conducto. Vea, si hay conductos accesorios, es mentira que vamos a lograr meter ahí los conos accesorios de gutapercha. En conductos laterales no se va a poder hacer. Otra ventaja es que se puede aplicar con cualquiera de los cementos selladores aceptados. Técnica, o sea, ¿cómo lo vamos a realizar? Se selecciona un cono estandarizado que tenga un diámetro acorde a la lima más grande usada en el conducto hasta la longitud de trabajo. O sea, la lima maestra. Si se acuerdan, en la técnica step back, hacíamos una primera fase, la última lima con la que nosotros desarrollamos la primera fase se llama lima maestra. El cono que nosotros vamos a seleccionar va a ser acorde al diámetro de la lima maestra. ¿Cómo así? Si nuestra lima maestra fue 35, vamos a usar un cono 35. Si nuestra lima maestra fue 40, vamos a usar un cono 40. Vean. Este cono maestro se mide y se sujeta con una pinza, de modo que la distancia desde la punta del cono hasta las pinzas sea igual a la longitud preparada o a la longitud de trabajo. Si lo trabajamos a 19 milímetros, el cono le vamos a transmitir esa medida, digamos, de la punta a una sección más gruesa del cono tiene que medir esos 19 milímetros. Si se selecciona un tamaño apropiado, se notará resistencia al desplazamiento. Desplazamiento es ahí, no es desplazamiento. O retroceso. O sea, nosotros tenemos que sentir un poquito de fricción en la punta de ese cono de gutapercha. Vea, si nosotros sentimos que se va pasando, si mide 19 milímetros y lo metemos y se nos va hasta 20, entonces la regamos. Vea, no es ese cono. Vea, o no hicimos bien la medida. O si vemos y al dejarlo, al meterlo, tenemos que sentir también un poco de tracción y no se tiene que venir de un solo, no tiene que quedar flojo, en pocas palabras, el cono. Si el cono está suelto, se puede adaptar cortando porciones de 1 milímetro en la punta. Cada vez lo podemos ir haciendo más corto de esa manera. Vamos a ir cortando 1 milímetro en la punta y vamos a volver a medir los 19 milímetros o 20 milímetros que sea nuestra medida de trabajo y se los vamos a volver a introducir el cono. De preferencia se va cambiando cono, vea, para no estar con el mismo conito haciendo todo eso. La colocación del cono maestro se confirma con una radiografía. Esta radiografía se llama conometría. ¿Se acuerdan? La primera es la radiografía de inicio. La segunda radiografía, que ahí no han ni siquiera tocado el diente. La segunda radiografía es la de conductometría, que es la que nos sirve para determinar la longitud de trabajo. Y esta se llama conometría, ¿verdad? Que nos confirma que hemos colocado el cono maestro donde corresponde. La conometría debe de coincidir con la conductometría. De ahí vamos a preajustar un espaciador para poder insertarse a 1 o 2 milímetros de la longitud de trabajo. Ya les dije, aquí ocupamos el espaciador A25 o en su defecto el A30.
Vea, con esos dos vamos a jugar siempre, con esos dos espaciadores. No quiero que me traigan espaciadores más gruesos. Vea. ¿Qué logramos cómo vamos a trabajar esto? Al espaciador le podemos colocar un tope guía y igual medirlo, ¿vea? A la medida de trabajo e irlo introduciendo. Y nunca se tiene que pasar de la medida el espaciador, porque si no, eso quiere decir que hemos dejado mal adaptado el cono principal. Vea. Se seleccionan puntas accesorias apropiadas y estas deberán ser ajustadas a la medida de trabajo. Yo les voy a hacer una recomendación. Como nosotros ocupamos la técnica, las técnicas que ocupamos de instrumentación son manuales, vean, no ensanchamos mucho el conducto. Entonces no necesitamos estar metiendo conos muy gruesos, sino que conos los más delgados posible, y esos son los conos fine fine. Así los van a encontrar. O FF o fine fine, que eso quiere decir FF, ¿verdad? Fine fine. No me compren medium fine ni medium medium, o sea, esos son muy gruesos, y los medium fine son demasiado cónicos y la puntita es bien fina, pero de arriba son bien cónicos y ya no bajan bien. Entonces no me anden comprando de otros, compren fine fine, vea, que son los que vamos a ocupar. Vea, esos conitos también los vamos a desinfectar en hipoclorito de sodio. Eso se me olvidó decirles, el cono principal se mete 1 minuto en hipoclorito de sodio. Vea, después lo sacamos, tomamos la medida de conometría, lo marcamos, vea, y todo, y ya lo dejamos secándose. Vea, yo por lo general los meto todos en hipoclorito, vea, y de ahí los voy sacando y los dejo 1 minuto y después otro minuto afuera para que se sequen con el aire, que se evapore ¿cómo se llama? El hipoclorito. Vea, los pongo en una gasita seca, vea, en un cuadrito de gas, ahí los pongo y de ahí los voy agarrando para meterlos en el conducto. Vea. Dice, el espaciador A25 debe encajar a 1 o 2 milímetros de la longitud preparada. Si su longitud de trabajo fue 18, digamos, entonces el espaciador A25 tiene que entrar ya sea a 17 o a 16 milímetros de la longitud preparada. Y cuando se introduce en el conducto con el cono maestro en posición, debe quedar a menos de 2 milímetros de la longitud de trabajo. Lo ideal es que no baje y que no alcance la longitud de trabajo. Vean, lo ideal, porque eso quiere decir que nuestro cono maestro quedó tan justo que no cabe nada ahí, que tenemos un sellado bastante hermético. Luego vamos a meter el espaciador y vamos a empezar a extraerlo rotándolo en uno y otro sentido, rotando, ¿vea? Mientras se va retirando. Vamos a observar, ya cuando sacamos nuestro espaciador, vamos a observar que queda un agujerito. En ese agujero vamos a colocar un cono accesorio, ¿vea?, en el cual ya hemos tomado la medida de trabajo y tenemos que cerciorarnos de que no pasa de ahí. Dijimos que era 18, este tiene que quedar a 17, justo a 17. ¿Ya? Y vamos a empezar a hacer otra vez, vamos a meter el espaciador y vamos a hacer un movimiento de nuevo, lo vamos a sacar y vamos a observar que queda otro agujerito, lo vamos a meter. Este tiene que quedar a 16.5 o 16 milímetros. ¿Ya? Y así vamos a ir haciendo, hasta que el instrumento no pasa el tercio coronal del conducto. O sea, como le hemos puesto un tope guía, nosotros vamos calculando. Si mide 18, 18 entre 3 a 6, ¿verdad? Si vemos que entramos solamente unos 6 milímetros, entonces ya estamos en el tercio coronal del conducto y ya es por demás estar metiendo conos, ¿verdad?
De ahí, el exceso de gutapercha se va a eliminar con calor y la masa coronal se ataca con un atacador ligeramente. Para eso ocupamos el instrumento Glick 1 que le dije que tenían que comprar y que está en la lista de instrumental y materiales. Bien. Vamos a meter vamos a calentar el Glick, su parte que parece una colita de castor, la vamos a calentar. Vamos a quitar los excesos de gutapercha que salen, que es conocido como penacho. Por eso algunos doctores les van a decir corte el penacho, porque van a ver que queda como un penacho así o un ramo de tallitos de flores. Entonces lo vamos a cortar y con el mismo instrumento Glick, en su otra parte tiene un atacador, vamos a presionar en el conducto, de manera que la gutapercha se vaya compactando. Todavía estar un poquito caliente porque le acabamos de pasar el instrumento caliente cortando los conos. Entonces vamos a hacer un poquito de presión para atacarlo, compactarlo, perdón. En los dientes posteriores se cauteriza el exceso de gutapercha hasta 1 milímetro de la entrada de los conductos y en dientes anteriores hasta la unión del cemento esmalte. Nosotros en nuestra radiografía vemos a dónde es la unión del cemento esmalte y ahí lo vamos a cortar. En los dientes posteriores vamos a ir metiendo un heat carrier, se llama el instrumento, para ir quitándolo de la entrada de los conductos. Este es un espaciador digital, no es un espaciador A25. Sí es A25 porque tiene, pero no es así el que les he pedido. El que les he pedido es, porque este se hace con los dedos, el otro se hace manualmente. Se observan, se mete el cono maestro, luego metemos el espaciador, vea que tiene que quedar más o menos a 1 milímetro del punto donde llegó el cono maestro. Lo vamos a girar, lo vamos a retirar y ahí vamos a poder ir metiendo más cono. Y esta es la forma en que nosotros vamos a saber que estamos obturando bien. Cada cono va quedando más corto o queda más afuera, digamos. ¿Ya? Va quedando más afuera y eso quiere decir que nuestra preparación fue cónica y que hemos logrado hacer un buen trabajo. ¿Vea? Y así lo vamos a ir llenando. ¿Vea? Luego vamos a cortar y en los molares vamos a dejarlo más o menos a 1 milímetro de la entrada del conducto. Fíjense que aquí había un video que no está. Se los dejo. No sé por qué no está el video. De ahí tenemos la compactación vertical caliente. Esta es creada con intención de un sellado tridimensional. Vea, es requisito indispensable la conformación de un conducto con forma de embudo, con conicidad progresiva y el foramen apical lo más estrecho posible. Vea, estos más que todo se usan con instrumentaciones rotatorias, por eso les digo, no nos vamos a meter mucho en esto, pero sí tienen que conocerlos para que en una conferencia no estén cortando varas, como dicen, de lo que están hablando. El instrumental requiere una variedad de atacadores y una fuente de calor. Los atacadores de Schilder vienen numerados número 8 con 0.4 milímetros, número 8,5 con 0.5 milímetros, etc. Para los tamaños 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5 y 12 con diámetros progresivos marcados cada 5 milímetros, o sea, cada vez van siendo más anchos. Vean, una ventaja es que producen desplazamiento de la gutapercha, permitiendo rellenar las irregularidades y los conductos accesorios. O sea, nosotros metemos estos atacadores de Schindler y se calientan antes, los metemos, los giramos y ellos van haciendo que la gutapercha se caliente y como se va derritiendo un poco va penetrando más en los túbulos dentinarios. La técnica es adaptación de un cono maestro más corto que la longitud de trabajo, vea que puede ser a 0.5 a 2 milímetros,
con resistencia al desplazamiento, o sea que quede apretado ahí. Después de su adaptación se extrae y se le aplica cemento y se corta la porción coronal con un atacador caliente. Vean, se introduce, se corta con un atacador. Se aplica calor con un espaciador caliente y se elimina la porción coronal y reblandece la gutapercha que queda en el conducto. O sea, lo vamos cortando cada vez más. Luego se van introduciendo trozos pequeños de gutapercha que se van calentando y condensando hasta rellenar el conducto. Si ven, no es tanto lateral como la otra técnica, sino que es más vertical, o sea, es de ir como metiendo y compactando los trocitos de gutapercha. El Touch and Heat de Cybron Endo, el Downpack de Ufride y el System B de Cybron Endo son alternativas para la aplicación de calor con un instrumento calentado a la llama o calentado electrónicamente. O sea, este es el System B. Estos sistemas se usan más que todo con cono único. Vea, son conos que vienen estandarizados de acuerdo. O sea, por ejemplo, si ocupamos un sistema que se llama ProTaper Universal, vienen los conos de ProTaper Universal. Vea, son más específicos, digamos. De ahí la técnica de condensación con ola continua. El avance de la instrumentación rotatoria ha ido permitiendo la utilización de conos adaptados a las diferentes conosidades de la lima, lo que les decía. Esto permite que la presión hidráulica que se puede ejercer en la gutapercha caliente sea mayor sin el riesgo de fracturar el ápice del diente. O sea, como todo queda más ajustadito, podemos presionar bastante la gutapercha dentro del conducto. Emplea un transportador de calor eléctrico y atacadores de acero inoxidable con diferentes conicidades. Después de ajustar un cono maestro apropiado, se introduce un atacador hasta 5 o 7 milímetros de la longitud del conducto. El atacador se introduce en el conducto y se activa para eliminar el exceso de material coronal. O sea, se mete, se calienta y vamos sacando trozos de gutapercha. Estos aparatos electrónicos pueden alcanzar hasta 200 grados centígrados en 1 o 2 segundos, lo que permite reblandecer la gutapercha. O sea, lo metemos, lo calentamos, vea, reblandece la gutapercha, hacemos un poquito de presión y la gutapercha derretida empieza a fluir. De ahí se inactiva el calor, siempre haciendo un poquito de presión dentro del conducto por unos 5 a 10 segundos y luego una vez enfriado la gutapercha se vuelve a activar el calor por un segundo y se jala de un solo. O sea, el calor hace que la gutapercha que esté alrededor se reblandece y lo logramos sacar sin que se modifique la obturación. Vea. Para eso es ideal el System B. Vea que tiene esta punta que es la que se calienta a 200 grados centígrados y que nosotros podemos meter dentro del conducto y hacer que se derrita la gutapercha. Este es para colocar gutapercha inyectada, vea, que es más o menos como veíamos el otro, de la compactación vertical, vea. Esto es como las pistolas de silicona, vea, derrite la gutapercha y la vamos metiendo, vea, metemos un poquito y lo compactamos, metemos otro poquito y lo compactamos. Y esa es la clase de sellado y presellado. No sé si alguien tiene dudas, porque falta una clase rapidito. ¿Tienen alguna duda? Hola. Salí todo. Hola. Hola. ¿Usted ¿Tienen explica? dudas?
Usted explicaba de que también se iba a utilizar ¿Me confirman si pueden ver la clase, por favor? Sí, doctor. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Hola, Sí, doctor, ¿no me ya se ve. escuchan? Doctor, creo que él no nos escucha. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Alguien que me confirme, porfa? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Pueden ver la presentación? ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve la presentación, doctor. ¿No me pueden escuchar? Hola. Sí se escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. Creo que usted no nos Creo escucha a que él no nosotros. nos escucha. ¿Me escuchan? Doctor, sí. Hola, doctor, sí se le escucha. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me pueden escuchar? ¿Me están escuchando? ¿Pueden ver la presentación? Sí, doctor. Va. Bueno, alguien movió ahí su cabecita, pero no me dicen nada, no sé. Digan sí, por lo menos. Pero hablen, no solo muevan la cabeza. Doctor, es que usted no nos escucha. Pero aquí quizás esto tiene... Va. Bueno, vamos a seguir. Esta ya es la última clase, es más cortita. Vamos a hablar de los cementos selladores y los materiales empleados en la obturación. Los objetivos es definir los tipos de cemento y materiales utilizados en endodoncia, desarrollar la técnica para la preparación y colocación de los cementos y los materiales empleados para la obturación, y manejar los diferentes cementos selladores y los materiales empleados para la obturación. Estos materiales están clasificados según Grossman en plásticos, sólidos, cementos y pastas. Los requisitos para un material de obturación es que debe poder introducirse con facilidad en un conducto radicular. Debe sellar un conducto en las dimensiones lateral y apical y no debe contraerse después de insertado en el conducto, ¿verdad? Debe ser impermeable, debe ser bacteriostático o al menos no favorecer la reproducción de bacterias. O sea, tiene que ser un material sintético completamente que no tenga vitalidad para que no pueda ser o sustrato alimenticio de las bacterias. Debe ser radiopaco, no debe manchar las estructuras dentarias, no debe irritar los tejidos periapicales, debe ser estéril o poder esterilizarse con rapidez y facilidad inmediatamente antes de su inserción. Debe poder retirarse con facilidad del conducto radicular si fuera necesario. Algunos materiales de núcleo sólido, este se lo voy a mencionar porque yo creo que todavía andan un par de puntitas de plata por ahí, que son estas, las puntas de plata. Vea, eran así, se metían en los conductos. Vea, y la gutapercha, que es el material que nosotros ocupamos ahora. Las puntas de plata en realidad ya no se ven mucho, de hecho ya no las venden, pero sí
si alguna vez les toca atender a un paciente ya mayorcito, es probable que encuentren, mayorcito les estoy diciendo ya mayor que yo, de 70 por ahí, puede ser que todavía ande algunas puntitas de plata en sus muelitas. Vean. Estas fueron introducidas por Jasper en 1941. Por su rigidez facilitaba su colocación y permitía controlar su longitud, aunque no mucho, porque si ven aquí, estas puntas de plata están bien súper lejos del conducto. Permitía filtración por su incapacidad de rellenar las irregularidades del sistema de conductos radiculares. A esta solo se metía una punta de plata y ya. Al entrar en contacto con los fluidos tisulares, como la saliva, experimentaban corrosión, o sea, se corroían, y estos productos citotóxicos, producían patología e impedían la curación apical. O sea, lejos de sanar, podían producir enfermedad periapical. Por su colocación fácil en toda la longitud del conducto, muchos clínicos no limpiaban ni modelaban correctamente el conducto antes de la obturación, o sea, solo hacían una media ahí y después metían las puntas de papel, las puntas de plata. Por todo lo anterior, el uso de las puntas de plata está por debajo del estándar de calidad en la práctica endodóntica, o sea, ya no las vamos a ocupar. Vean, se las menciono porque, como les digo, todavía puede ser que anden un par de pacientitos ahí con ellas en las piezas dentarias. Ahora vamos a hablar de la gutapercha. La gutapercha es el material central más popular usado para la operación. Sus principales ventajas son la plasticidad, su fácil manipulación. Plasticidad es que es bien flexible, ¿verdad? Su mínima toxicidad, su radioopacidad, o sea, se ven bien en las radiografías, y que se elimina fácilmente, ya sea con calor o con solventes. Las desventajas es que incluyen una falta de adhesión a la dentina, o sea, ellas solas no se pueden pegar. Y si se calienta, al enfriarse se encogen un poco. Existen dos formas, alfa y beta. La fase beta es un material sólido que se puede condensar, que es el que nosotros ocupamos. Al calentarse pasa a ser una fase alfa, que es flexible y pegajosa y puede fluir bajo presión. Es posible conseguir que la gutapercha fluya mediante calentamiento, permitiendo la adaptación a las irregularidades del conducto. Los conos de gutapercha contienen aproximadamente un 20% de gutapercha, que es una goma que se saca de un árbol, un 65% de óxido de zinc, un 10% de sustancias radiopacas y un 5% de plastificadores. Los conos de gutapercha se comercializan en tamaño estandarizado y no estandarizado convencional. Vean, lo que les decía, bien, puede venir estandarizadas con las medidas de las limas o no, que estas se llaman convencionales también. La nomenclatura convencional se refiere a las dimensiones de la punta y del cuerpo. Fine fine, medium fine, las que le comenté, pero nosotros vamos a ocupar más que todo la fine fine. Por lo general son finitas. Doctor, una pregunta. Ajá. ¿Ah? Hola, buenos días, una pregunta. Sí, te escucho. Fíjese que, yo he visto cajas de esas limas que dicen 15, 45, hasta la 80, ¿verdad? Uh-huh. Y esas que dicen FF, pero también he visto unas que dicen F1, F2, F3. Esas son para rotatorios. Esas sí no las compren porque no las van a ocupar en eso. Uh-huh. Tienen que comprar fine. Gracias. Bueno, así es como las vamos a encontrar, vea, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y la fine. Vea, hay fine, hay fine y hay medium fine. Estas son las más delgaditas, estas
son delgaditas pero no tanto, y estas son delgaditas en la punta y bien gruesas en la parte de arriba. Los conos estandarizados están diseñados para corresponder con la conicidad de los instrumentos de acero inoxidable o de níquel titanio. Es lo que les digo, los conos estandarizados vienen con medidas de acuerdo al de las limas. Esas que dice que son F1, F2, F3, esas son para limas, por lo general el sistema Gold Pro, ProTaper Universal, ProTaper Gold, vienen con esa nomenclatura de sus limas, la XS, S1, S2, F1, F2 y F3. Entonces así podemos encontrar el gutapercha también para ese tipo de limas. Las puntas de gutapercha deberán ser esterilizadas antes del uso mediante colocación de los conos en hipoclorito de sodio al 5,25% durante 1 minuto. O sea, vamos a tener un frasquito ahí, un beaker o un dapen con hipoclorito de sodio y ahí vamos a colocar. Conos individualizados son para forámenes abiertos o conductos muy grandes. Reducen el riesgo de extrusión y para mejorar el sellado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos un cono maestro y se adapta a 2 o 4 milímetros más corto de la longitud de trabajo y debe de haber resistencia a la fricción. Hay una sustancia que se llama eucaliptol, que es un solvente de gutapercha, donde vamos a meter 1 o 2 segundos el cono, solo la punta, y la vamos a introducir en el cono y se esfuerza con suavidad hasta la longitud que nosotros queremos, que sería más o menos a 4 a 5 milímetros de lápiz, y lo vamos a ir repitiendo hasta que tengamos como la forma del conducto, impresa en el cono de gutapercha. También se puede hacer con calor, pero tenemos que tener cuidado de no derretirlo completamente la gutapercha, porque si entra derretida hasta se puede pegar dentro del conducto. Y hoy vamos a hablar de los cementos selladores. La función de los cementos selladores es sellar el espacio entre la pared dentinaria y el material obturador, que sería la gutapercha. También sirve para llenar los huecos y las irregularidades del conducto radicular, los conductos laterales y accesorios, y los espacios que quedan entre las puntas de gutapercha usadas en la compactación. O sea, como les decía, es mentira que vamos a lograr meter un cono de gutapercha, un cono de gutapercha en un conducto accesorio. No, lo que va a entrar ahí es cemento. También nos sirve para rellenar los espacios que quedan muertos vacíos, pues entre los conos de gutapercha. La idea es que haga una sola masa con la gutapercha. Y también lubrican durante el proceso de obturación, o sea, permiten que la entrada de los conos sea más fácil. Va a haber lubricación. Propiedades del cemento y sellador ideal. Seguimos, debe ser pegajoso durante la mezcla para proporcionar una buena adherencia con la pared del conducto una vez que ha fraguado, o sea, se tiene que quedar pegado ahí. Proporcionar un sellado hermético, ser radiopaco para poder verlo en las radiografías, no contraerse al fraguar y no teñir la estructura dental. Debe ser bacteriostático o por lo menos no favorecer la proliferación bacteriana. Debe de fraguarse lentamente, no tiene que durar muy rápido porque nos debe de permitir que haya suficiente tiempo de trabajo. No se debe de disolver en los fluidos tisulares, o sea, no debe de desaparecer, y debe ser tolerado por los tejidos, es decir, no producir irritación del tejido perirradicular,
Si se extravasa, como vimos en las radiografías aquellas, si sale del foramen no tiene que arruinar o no tiene que perjudicar, los tejidos periradiculares que están alrededor del ápice radicular. Y debe de ser soluble en un solvente común si se precisa eliminar el relleno del conductor radicular. Su clasificación está a base de óxido de zinc eugenol, a base de resina, a base de hidróxido de calcio, a base de ionómero de vidrio y el MTA. Aquí les quiero decir algo. Estos son los más baratos y son los que tradicionalmente sus compañeros de clínicas han estado comprando. Pero como escuela de odontología hemos decidido ya alejarnos del uso de los cementos a base de óxido de zinc y eugenol. Ahí en su clínica, si quieren, en el futuro los compran, pero aquí ya no vamos a ocupar estos. Vean, y no es porque sean baratos y los queremos hacer gastar más, sino que porque manchan todo, son bien, de hecho llevan eugenol en su componente y el eugenol tiende a derretir materiales plásticos y cosas así. Vean, entonces sí, ya no los estamos ocupando. Vean, así que sí, ya no vamos a comprar de estos. Oye, vean. Entre las características tenemos que experimentan reabsorción si pasan a los tejidos periradiculares. Vean, tienen un tiempo de fraguado largo. Se contraen al fraguar. Se pueden disolver, tiñen la estructura dental y todas las superficies en las que entran en contacto. Y una ventaja importante es su actividad antimicrobiana. Entre estos tenemos el cemento de Grossman, vea, que es un óxido de zinc, que el polvo es viene en dos, en la cajita vienen dos frasquitos, uno con polvo y otro con líquido. Vea, el polvo es óxido de zinc, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bario, que es el que le da la radiopacidad, borato de sodio, anhidro, y el líquido es eugenol 100%. Grossman modificó la composición de este en 1958 por una fórmula que no producía mucha tinción y creó el cemento de wash. Vean, que viene también en presentación de polvo líquido y el polvo contiene óxido de zinc, fosfato tribásico de calcio, subnitrato de bismuto, subyoduro de bismuto, óxido de magnesio y el líquido bálsamo de Canadá, que también le produce un poco de flexibilidad, derrite un poquito la gutapercha, eugenol, eucalipto y creosota. Es menos irritante por los componentes de líquido, las características. El bálsamo de Canadá proporciona al material una calidad pegajosa y adhesiva que contribuye a reblandecer la gutapercha para convertirla en una masa más homogénea. Vea. De ahí tenemos el cemento de Ricketts, que el polvo lleva plata precipitada, siempre óxido de zinc, resina blanca, yoduro de timol. El líquido lleva eugenol y bálsamo del Canadá también. Entre sus características es que pueden cambiar la coloración de la corona dentaria. Vea, por eso no se ocupa este cemento en piezas incisivos, caninos, vea, piezas muy anteriores no se debe de ocupar. Y solo se indica en el tratamiento de piezas posteriores, por lo mismo. Y las partículas de plata le proporcionan una gran radiopacidad, o sea, se puede ver bastante en él.
en una radiografía. De ahí tenemos el Tublicil. Este ya venía en 2 pastas, vea. Uno tenía el componente principal y la otra era un acelerador, digamos, un catalizador, y contenía óxido de zinc, trióxido de bismuto, oleoresina, yoduro de timol, aceite y ceras. Las características es que era un excelente lubricante, no mancha la estructura dental, es menos radiopaco que el de Ricket, tiene mutagenicidad. Lo malo es que endurece muy rápido, y más que todo si hay un poquito de humedad en el conducto. Si no lo lograron secar bien, va a fraguar bien rápido. Casi no se encuentra en el mercado ya. Hielo endometasona, óxido de zinc, dexametasona, acetato de hidrocortisona, diodotimol, paraformaldehído, óxido de plomo, subnitrato de bismuto y el líquido es eugenol. Vea. Entre sus características es que el formaldehído de su fórmula, que es para aumentar su acción antimicrobiana, añade un efecto tóxico al del eugenol sobre los tejidos periapicales. Debido al tamaño pequeño de sus partículas, permite una mayor incorporación del polvo al líquido, y su acción bacteriana se debe a su contenido de trioximetileno, que lo clasifica como un cemento momificante, casi que como el formocresol. Los corticosteroides de su fórmula le atribuían propiedades antiinflamatorias y por ende hacía que los tratamientos tuvieran un poquito, o sea, los pacientes sufrieran un poquito menos de dolor postoperatorio. Pero también ya no está mucho en el mercado, por lo mismo que es considerado citotóxico, ¿verdad? Por el formocresol, el paraformaldehído. De ahí están los que son hechos a base de resina. Entre sus características, proporcionan adhesión y no contienen eugenol. El agua y la clorhexidina disminuyeron la fuerza de adhesión en comparación con el hipoclorito de sodio. O sea, si nosotros irrigamos con clorhexidina o dejamos húmedo el conducto, no va a tener mucha fuerza de adhesión, no se va a pegar en el conducto. Y el uso de ETA y el MTAD tampoco mejoraron la fuerza de adhesión en comparación con el hipoclorito de sodio. O sea, tienen que tener un conducto súper seco para poder ocupar estos cementos. Entre ellos está el diaquet, que es polvo y una gel, perdón, no viene líquido, viene una gel, vea, es fosfato de bismuto y óxido de zinc en el polvo, y el gel lleva hexoclorofeno, diclorofeno, tetrietanolamina, acetofenona de propionilo, copolímeros de acetato de vinilo. Entre sus características es que es una resina polivinílica, tiene buena resistencia, buena estabilidad dimensional, vean, no se contrae ni nada, hay buena unión química a las paredes del conducto, poca solubilidad, cuesta sacarlo, efecto antiséptico intenso y prolongado, y el material parece biocompatible. Vea, o sea, no produce daños hasta ahorita no se le han comprobado daños a nivel citotóxico. Vea, sí es un poquito más difícil de encontrar, es más fácil encontrar el H26 y el H+. Vea que son estos, el polvo lleva polvo de plata, óxido de bismuto, dióxido de titanio, hexametilentetramina, epoxi, bifenol y resina. No se preocupen mucho por el contenido, más clávense con las características. Vean. Entre sus características es menor reacción tisular, un tiempo de trabajo prolongado, que es bueno, vea,
más para ustedes que están empezando. Vean. Buena adhesión, es antibacteriano, por lo menos las 2 primeras horas. El tiempo de endurecimiento de 24 a 48 horas. Es tóxico porque libera formaldehído, insolubilidad en solventes, o sea que no se puede sacar de los conductos después, y pigmenta la estructura dental. De ahí sacaron el AH+, que es casi el mismo, AH26, solo que con una fórmula mejorada. Es un sistema de pasta-pasta, tiene buena adhesión, tiempo de trabajo de 4 horas y fraguado de 8 horas, y es menos tóxico porque no libera formaldehído. Esta es una buena opción también. Sí, el precio es un poquito elevado, le voy a ser sincero. Ahí tenemos el Adsil. Este también viene en una jeringa dual. Estos hasta son más fáciles de usar todavía porque ni hay necesidad de estarlos mezclando mucho a veces. O sea, podemos distribuir la pasta igual, en partes iguales. En una jeringa vienen 9 gramos de resina epóxica o fosfato de calcio, y en el otro lado un catalizador que son 0.45 gramos de aminas o carbonato de bismuto. Vean, este también lo pueden encontrar, lo pueden comprar, se los vamos a permitir usar como el AH+. Excelente biocompatibilidad, fácil de mezclar, un sellado hermético, no mancha los dientes, es insoluble en los fluidos tisulares y una buena radiopacidad. Sinceramente, estos son los que a mí más me gustan, son los que yo ocupo. Yo soy un gran creyente de la efectividad del hidróxido de calcio. Vea, pero igual no los voy a obligar a que compren una marca específica. Ustedes pueden elegir la que quieran. Vea. Pero los de a base de hidróxido de calcio se diseñaron para ofrecer actividad terapéutica. Podrían tener actividad microbiana y quizás tuviesen un potencial osteogénico cementogénico. No ha sido demostrado, eso sí. O sea, el hidróxido de calcio tiene la capacidad de producir en los osteoblastos, osteoblastos y todos ellos, la capacidad de formar más tejido. La solubilidad es necesaria para la liberación del hidróxido de calcio, y esta es una propiedad que está en desacuerdo con el objetivo de un cemento sellador. Vea. O sea, sí tiene esa desventaja, pero a mí me gusta la ventaja de que tiene un potencial osteogénico y cementogénico. Entre estos está el Silapex, que es hidróxido de calcio, sulfato de bario, óxido de zinc, dióxido de titanio y estearato de zinc. Vea, viene también pasta. Entre sus características, vea el tiempo de trabajo prolongado. Dentro del conducto en contacto con humedad y temperatura elevada, endurece rápidamente, tiene radiopacidad baja, alta solubilidad y libera hidróxido de calcio, incrementando el pH en el conducto, en el ambiente del conducto y del periapis. De ahí está el CRCS o Calcibiotic Root Canal Sealer. Vea, su composición es hidróxido de calcio, óxido de zinc, eugenol y eucaliptol. Este también mancha bastante por el eugenol. Vea, pero contiene hidróxido de calcio, que nos ayuda ahí. La capacidad de sellado es igual a los del óxido de zinc y eugenol. Vea, tiene una radiopacidad superior a la del Silapex. Tiene baja solubilidad, no libera hidróxido de calcio y su pH es neutro. O sea que las funciones a la larga no cumplió los objetivos para el que se supone había sido creado. Casi no se encuentra ya en el mercado tampoco. De ahí tenemos el Apexit Plus. Se me acaba de acabar una jeringa esta semana. Vea, es un sistema bicomponente, base y activador
Se presenta en jeringas de presión doble con un dispositivo de automezcla. Lo podemos introducir en el conducto y de ahí solo metemos los conos de gutapercha. Vean. Está especialmente indicado para todas las técnicas de obturación donde se use gutapercha. No contiene formaldehídos ni sustancias farmacológicas como corticoides y antibióticos. Gracias a su buena fluidez, el Aspexit Plus puede emplearse también en situaciones de morfología radicular poco favorable. Es un buen cemento. A mí me gusta bastante. Se presenta en la práctica jeringa Automix, con la que ayuda las puntas de las puntas intracanal, o sea, esas puntitas se pueden meter dentro del conducto. Es posible aplicar el producto directamente en el tercio del canal radicular, o sea, en el tercio apical. Y puede manipularse durante 3 horas a temperatura ambiente y con una humedad y aire normal. O sea, lo podemos tener ahí 3 horas y estar sellando. Ya, claro, no nos vamos a tardar 3 horas, pero sí nos da la confianza de que no se nos va a endurar en el proceso. De ahí están los que son a base de ionómero de vidrio. Vea, se han aconsejado debido a sus propiedades de adhesión a la dentina, se pueden pegar en la dentina. Es difícil tratar adecuadamente las paredes dentinarias en el tercio medio y apical con agentes adhesivos, requieren de un agente adhesivo. Un inconveniente se refiere a su eliminación si es necesario repetir el tratamiento, o sea que tienen poca solubilidad. Y es bien mínima su actividad antimicrobiana. Entre estos, el más común, el Ketac-Endo. Vea que es muy biocompatible, buena adhesión a dentina, pero produce problemas al desobturar. Me faltó una diapositiva aquí, se me perdió, de la imagen del Ketac-Endo. Todavía hay doctores que lo usan. Creo que es un poquito caro. Y está el que son a base de MTA o trióxido mineral agregado, como el Endo-CPM Xyler. Vea, pero vamos a hablar un poquito del MTA. Su composición es silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminio tricálcico, hierro, aluminio, tetracalcio, óxido tricálcico, sulfato de calcio dihidratado y óxido de bismuto, que proporciona radiopacidad. Si ustedes ven la fórmula del cemento Portland con el que fueron construidas las paredes de su casa, es la misma composición del MTA. De hecho, es como el cemento Portland, solo que químicamente puro y súper fino. Vea, pero tiene muchas funciones. Vea, el mecanismo de opción es que el óxido de calcio más agua, o sea, el MTA más agua, produce hidróxido de calcio. Este hidróxido de calcio produce disociación de iones calcio e hidroxilo. Estos iones calcio producen necrosis tisular que produce dióxido de carbono. Este dióxido de carbono más el hidróxido de calcio que se había disociado ya, produce cristales de calcita o carbonato de calcio. Y este sirve de núcleo para la calcificación. O sea, hay recalcificación donde entra en contacto. Esta alcalinidad del medio produce tejido, junto con el tejido conjuntivo, segrega glicoproteína o fibronectina. La fibronectina más los cristales de calcio, de calcita, producen un depósito de colágeno tipo 1. El colágeno de tipo 1 más el calcio producen mineralización. ¿Qué quiere decir esto? Que el MTA permite que haya mineralización en los tejidos. Y si ustedes ven esas grandes lesiones periapicales, después de que se ha eliminado todas las bacterias,
y todos los restos de bacterias y los detritos de bacterias y todo eso, el exudado purulento, todo eso se ha eliminado, necesitamos que vuelva a haber formación de hueso. Y el hidróxido de calcio es una excelente opción para eso. Entre sus características es el pH inicial es de 10.2 y después de 3 horas aumenta a 12.5 y permanece constante, o sea, produce un ambiente bastante alcalino que, si se recuerdan, no son los ambientes que le gustan a las bacterias. Tiene una excelente biocompatibilidad, no necesita un campo totalmente seco, se puede usar con relativa humedad, vea, o sea, es bueno eso, porque entre más humedad más rápido se endura también. Su excedente se retira fácilmente con una gasa húmeda. Lo podemos retirar también cuando hemos sobreobturado o lo hemos sobrecolocado. Solo necesitamos mezclarlo con agua destilada en proporción de 3 partes de polvo por 1 de agua. Si es para los conductos, necesita un poco más de fluidez y por lo tanto se deberá utilizar más agua. Su inserción, dependiendo del lugar donde se utiliza, se introduce con un instrumento de inserción como el Hollenbach, como un aplicador dedical, una cucharilla o un micro portamalgamas o con una lima K. Hay muchas formas de ponerlo en su lugar. Utilización clínica, protección pulpar directa. Si nosotros hacemos una exposición pulpar y la pieza todavía está vital, podemos hacer una pastita de MTA y colocarlo, y luego ponemos una gota de ionómero de vidrio encima y podemos obturar la pieza y estamos seguros de que va a haber calcificación y se va a volver a formar un puente de dentina que va a evitar que la pieza se necrose. En odontopediatría se ocupa en pulpotomía también. En dientes permanentes con ápices inmaduros, de eso vamos a tener una clase más adelante. Vea, perforaciones, obturación de conductos, cirugía periapical, reabsorción dental, fractura radicular. Tiene múltiples usos el cemento, el MTA. Fíjense que este es un caso, para que vean que todos podemos equivocarnos, este es un caso mío. Si ustedes ven aquí, están los conductos. Este es un caso mío, no me enorgullece mucho mostrarlo, pero para que vean que todos podemos fallar. Aquí yo hice una perforación, no sé cómo, hice una perforación, vea, con una lima rotatoria. Esta es la radiografía antes de meter el MTA, vea. O sea, aquí seguí instrumentando mis conductos. Este es mi radiografía de presellado, y si ustedes ven, acá se ve un espacio donde está la perforación de la lima, donde la lima se fue por otro lado. Vean. Y aquí, si ustedes ven, aquí es donde yo logré meter el MTA y terminé el sellado de mis conductos. El paciente ya tiene días de no llegar porque sí le he querido tomar una radiografía, sí lo conozco y todo, su familia es paciente mío, casi todo. Entonces la próxima vez que llegue no se me escapa para tomarle una radiografía para ver qué tan bien o qué tan mal ha caminado todo esto. Pero para cosas así es bien útil el MTA. Vean, nos ayuda bastante. Y esas son las clases de este día. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que al quitar la presentación vea sus caras ahí. Ajá, está bueno. No sé si tienen alguna preguntita. Yo tengo una duda. Ajá. Está ahí en la presentación, pero mi duda es si podemos utilizar el cemento de doctor. ¿El cemento qué, perdón? Endofil. Endofil, no.
contiene óxido de zinc y eugenol. Y eso sí ya no lo vamos a poder usar aquí. ¿Alguna otra pregunta? Hoy que están todos, les quiero preguntar, ¿hay algún grupo de los que van a hacer investigación en endodoncia que solo tenga 4 integrantes? Hola. Bueno, si hay alguno, por favor, necesito que me digan, que me lo hagan saber. Vea, porque tengo un alumno que no tiene grupo y necesito meterlo en un grupo. Así que por favor me lo hacen saber si algún grupo solo tiene 4 integrantes, ya que alguno de los integrantes que yo le había puesto está en cirugía y dejaron el grupo solo. O sea, y dejaron el grupo solo con 4 integrantes. Doctor, creo que el grupo 1 tenemos solo 4. Vale. Entonces, sí conocen a Donel, vea. No, doctor, estamos completos lo del grupo 1. Ah, están completos. Vale. Bueno, pero si alguien sabe, por favor me mandan un mensajito para poder incluir a Donel ahí. Otra cosa, bueno, ya la otra semana son los exámenes, estudien mucho. Vea, ya de otro rato les voy a subir esta clase y si no, mañana, porque con la investigación sí estoy un poco atrasado, tuve una gran regada porque se me cayó la computadora y no me enciende, o sea, sí me enciende, pero no me arranca. Entonces le he mandado a reparar, espero no perder nada. Y ahí tenía los trabajos, los tenía ya corregidos, los tenía en una carpeta en el escritorio, pero me dijeron que supuestamente sí lo iba a recuperar. Así que estoy esperando que me la devuelvan y si no, este fin de semana voy a ver si leo esos trabajos para mandarles las correcciones. Vean. Otra cosa, ya para los laboratorios de la otra semana, o sea, de la semana posterior a la de exámenes, ya vamos a empezar a hacer el trabajo biomecánico. ¿Qué tienen que traer? Una pieza monorradicular, ya sea un incisivo o un canino, inferior o superior, como quieran. Vea, pero monorradicular. Va a ser después de los parciales, ¿verdad, doctor? La práctica. Sí, después, la semana después de exámenes. Vea, van a conseguir ese dientito, van a hacer el cubito de cartulina o algo, por favor háganlo en cubito, no me los estén metiendo en cosas de hielo, en bandejitas de hielo, no lo estén haciendo ahí porque necesito que estén lo más recto posible. Van a hacer una mezcla de yeso calcinado con un poco de acerrín, vea, lo van a mezclar, háganlo con tiempo, por favor, háganlo por lo menos una semana antes, o por lo menos el fin de semana antes, porque muchos se ponen a hacerlo el día anterior y cuando vienen aquí, el yeso no ha fraguado completamente y se les están desmoronando. Así que me van a hacer eso, me van a hacer la mezcla, la van a vaciar en el cubito, vea, que van a hacer de cartulina. Van a ponerle una bolita de cera de utilidad, que es la cera roja bien pegajosa. Van a hacer la bolita y se la van a poner en la punta del lápiz. Y lo van a introducir en el cubito lo más recto posible. Lo tienen ahí mientras empieza a fraguar el yeso, lo van a tener ahí para que no se les esté moviendo. Vaya, cuando ya hayan hecho eso, ya lo sacan del cartón y todo.
quiero que por favor, yo les voy a dar permiso de tomar las radiografías en clínica, pero no quiero que lleguen todos de un solo. Así que por eso les digo, vayan haciéndolo con tiempo. Me van a buscar a la clínica, de preferencia en las tardes, y yo los voy a dejar que tomen una radiografía. Una radiografía a ese conito, a ese cubito con la pieza ahí, que va a ser nuestra radiografía inicial. No tiene que tener aperturas esa pieza. No puede ser de los dientitos de aperturas. Ya tiene que ser un dientito nuevo, completito. Vea. En el laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la apertura. Ya tienen que llevar su regla milimetrada. Tienen que llevar todo el instrumental de laboratorio de apertura. Fresas redondas, explorador endodóntico, regla milimetrada, cucharilla, y ya van a llevar sus limas, las de preserie y las de primera serie y las de segunda serie. Solo van a llevar limas. O sea, no quiero gutapercha ni no. Van a comprar el beaker y van a llevar gasa y todo lo que, casi que todo lo que pedí ahí, menos la gutapercha. Eso es lo único que no vamos a ocupar. ¿Ya? Traten de ya estar llevando todo su material, por favor, y todo su instrumental. Porque ahí les pido yo, préstame tu explorador. No ando. Préstame tu cucharilla. No traje. O sea, no, ya acostúmbrense a tener todo a la mano. Y vamos a trabajar de manera ordenada en cada bandeja. Hoy sí me voy a tomar el tiempo de ir revisando cómo tienen su instrumental ahí. No que lo guardan en un lugar donde guardan los lapiceros, no. Tienen que andar su instrumental aparte. Vea. El beaker donde van a tener el hipoclorito. Antes nos daban el hipoclorito aquí, hoy ya no. Así que traigan su hipoclorito. Si quieren por grupo, compren un populino de lejía. Vea, alguien que lo compre, lo lleva y ahí lo vamos a mezclar a una pichinga. Si alguien tiene una pichinga de agua, cristal o algo que se consiga, ahí lo vamos a diluir para estar llenando los beakers. Su jeringa también me van a llevar y agujas para irrigar. No quiero que me estén irrigando con agujas intradérmicas. Que son las agujas normales para inyectar. No, van a ocupar agujas para irrigar y las limas y radiografías. Compren ya sus radiografías. ¿Vea? No quiero que me vayan a estar llegando a los laboratorios con instrumental o con que le falte instrumental o materiales. ¿Por qué? Porque de andar prestando se atrasan. Y ahora ya les dije, contamos con bien poquito tiempo. Y si se fijan, al final solo nos quedamos la doctora Blanquita, la doctora Grande y yo. Vea, la doctora Carlita y la doctora Roxana solo llegan temprano en la mañana. Entonces, para hacer todo lo más fluido posible, traten de llevar todo. Si no lo tienen, présteselos a los del otro laboratorio, a los de que van a la siguiente semana. Ya, pero procuren llevar todo. Las limas sí que sean de cada quien. Vea, no vayan a estar prestando limas. Vea, pero el explorador endodóntico, que muchos me dicen que no lo han encontrado, pues préstenselos a sus compañeros del siguiente miércoles. Vea, pero sí traten de llevar todo el material y el instrumental. Así que ahí nos estamos viendo. Estudien mucho para esta semana de parciales y que todo les salga bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctor, hola. Ajá. Sí, con respecto a la radiografía inicial que vamos a tomar, ¿nos va a avisar como más o menos cuándo podemos pasar a tomarlas o cómo nos vamos a organizar? Cuando ya tengan los cubitos hechos, pueden llegar. Pero me buscan en la tarde y solo me buscan a mí ahí en la clínica. Por lo general estoy al subir la grada. Yo creo que ya me han visto dónde paso. Vea, al subir la grada al segundo nivel, cuando entran por la recepción de la clínica, pero en las tardes, porque en las mañanas yo no paso en la clínica.
Ya, entonces en la tarde me buscan ahí y me dicen, mire doctor, yo llevo endo de preclínicas, entonces al haber un espacio ahí yo los voy a meter a que tomen la radiografía. Ya. Pero sí puede ser cualquier día en la tarde. Los viernes sí es más complicado porque los viernes están trabajando los de PPI, pero sí de lunes a jueves con gusto les vamos a tomarla para que ya la tengamos lista. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ahí me los mandan por el chat, por favor, del Teams, porque sí, ahorita a las 10 tenía una actividad, creí que era más temprano y ya vi que es tarde. Así que, si quieren, nos vamos quedando hasta aquí. De cualquier cosa me preguntan ahí, en el Teams, y estudien y buena suerte y feliz fin de semana. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Bueno, cuídense. Gracias. Eso, doctor. Bueno.